En este encuentro vamos a referirnos a algunos aspectos de la historia clínica médico-laboral. Para los médicos generales es importante tener en cuenta los aspectos laborales en la expresión del proceso de salud-enfermedad de las personas que trabajan. ¿Por qué es importante considerar los aspectos laborales? Porque el trabajo es un determinante importante de la salud. La exposición ocupacional contribuye a la morbimortalidad de muchas enfermedades a nivel mundial. Asimismo, porque muchas veces las enfermedades ocupacionales o relacionadas con el trabajo se expresan clínicamente de la misma forma que otras enfermedades que no tienen causa o vínculo con el proceso de trabajo. Estas enfermedades que ocurren a causa o en ocasión del trabajo no siempre son reconocidas como tales. Uno de los principales motivos es que puede deberse a falta de entrenamiento médico. Si hacemos un poco de historia, la salud laboral no es algo reciente, sino que desde 1700, Bernardino Ramazzini, que es considerado el padre de la medicina laboral, plantea el vínculo existente entre la salud y el trabajo. Se centró en el estudio de las enfermedades que sufrían los trabajadores de la época, visitando los lugares de trabajo, observando actividades del trabajador y analiza su enfermedad. Estructuró la historia clínica con el capítulo de antecedentes laborales a historia laboral al agregar la simple pregunta: ¿en qué trabaja usted? Describe en su libro De Morbis Artificum Diatriba 53 oficios y a cada trabajo lo sistematizó en la patología a la cual el trabajador podía expresar o podía presentar. Es así que plantea que es tarea del médico, al tratar de curar, la de preguntar qué oficio desempeña. ¿Qué entendemos por historia clínica médico-laboral? Es una historia médico-clínica que incorpora al interrogatorio, a la entrevista, aspectos del trabajo. Esto es importante para poder identificar si la patología que presenta la persona puede estar relacionada con su ambiente laboral. También es una herramienta para el diagnóstico apropiado. Por ejemplo, una persona puede consultar en diferentes oportunidades, se le realiza el tratamiento y esa persona no mejora, pero al preguntarle sobre sus actividades laborales pueden aparecer datos sobre exposición laboral que podrían explicar la mala evolución terapéutica. También es un instrumento para el abordaje colectivo, desde los programas de vigilancia epidemiológica, para saber de qué se enferman los distintos grupos de trabajadores. Debemos de considerar que en algunas situaciones conocidas o frente a nuevos riesgos laborales, aún no aclarados, los daños que pueden expresar en la salud, los tiempos de latencia entre la exposición y la expresión de la enfermedad pueden ser muy largos. Por tanto, es importante tener el antecedente de la historia médico-laboral donde estén identificados los riesgos a los cuales estuvo expuesta la persona. Por otro lado, permite identificar riesgos actuales que pueden orientar a la persona en cómo controlar o prevenir dichos riesgos, contribuyendo a promover su salud integral desde un enfoque preventivo. La historia clínica médico-laboral. ¿Qué debe incluir? Información general de carácter personal y social. En particular, se agregan variables a preguntar, mano hábil, que condiciona la aptitud para la tarea y nivel de instrucción en vistas a la orientación laboral a desempeñar. La información ocupacional, ya que interesa el puesto de trabajo que ocupa la persona, la actividad que desarrolla en el mismo, el tiempo que lleva desarrollándola. La condición del trabajo actual, información relativa a los factores de riesgo a los que se expone el trabajador, identificando aquella forma en que ejecuta la tarea, qué protección usa y de qué manera, aspectos higiénicos y sanitarios. ¿Qué otros aspectos debemos incluir? Los trabajos desarrollados con anterioridad, tal como se planteaba en las primeras diapositivas. Esto es, se pregunta en forma cronológica los trabajos anteriores, las tareas realizadas en relación a los riesgos a los que se exponen, la ocurrencia de eventos en su salud, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo. El tiempo de actividad extralaboral, si realiza otras actividades remuneradas o actividades domésticas, así como condiciones de descanso, son muy importantes. Datos de salud individual, antecedentes patológicos personales y familiares, hábitos tóxicos, otros de carácter biomédico, peso, talla, índice de masa corporal, situación clínica, situación médica en el momento de la evaluación, también lo debemos considerar.
Por lo tanto, un médico general, ¿qué debe tener en cuenta en la práctica diaria? ¿Qué le interesaría a un médico general saber con respecto al trabajo de las personas? ¿Qué elementos mínimos debemos indagar en la consulta? Pues hay 4 preguntas básicas que podríamos realizar. Primero, ¿qué tipo de trabajo realiza usted? 2. ¿Cree usted que los problemas de su salud se relacionan con su trabajo? Generalmente los trabajadores, al conocer sus condiciones de trabajo, identifican cuáles son los riesgos a los que podría estar expuesto y que dañan su salud. La tercera pregunta, si los síntomas mejoran los fines de semana, en los periodos de licencia, en periodos en los cuales no hay exposición laboral, o es que empeoran al volver al trabajo. Indirectamente, esto nos estaría indicando que es una afección que puede estar vinculada con la exposición laboral. Y la cuarta pregunta básica que se debería hacer es si existen otros compañeros de trabajo con la misma sintomatología y en caso afirmativo, esto es sustento epidemiológico que se trata de una enfermedad vinculada con el trabajo. Es así que para el médico general, si al menos una de las respuestas anteriormente planteadas sugiere que la sintomatología del paciente está relacionada con el ambiente de trabajo, se justifica la derivación a un médico especialista en salud ocupacional para la elaboración de una historia ocupacional más detallada. El Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República desarrolla diversas actividades: docencia, investigación, asistencia y relacionamiento con el medio. Cuenta con policlínica de asesoramiento y diagnóstico especializado en medicina laboral de referencia a nivel nacional. Funciona en el Hospital de Clínicas, en el piso 1, en el espacio de la consulta ambulatoria, en la cual se ahonda en la historia clínica médico-laboral, se asesora sobre las condiciones de trabajo, la patología laboral, incapacidad, aptitud y reintegro al trabajo. En esta diapositiva encontrarán las referencias consultadas, las que servirán de guía para continuar profundizando en el tema. Muchas gracias.